Hoy se ve bien clarito. Buenas tardes, hermanos. Estamos en el domingo 21 de marzo del 2021. Estamos aquí en Maranata, por primera vez de pie, ya que va a solucionarnos el problema físico que teníamos, gracias al Señor Jesús. Damos las gracias porque pues no estamos al 100%, pero ya podemos estar parados y esperamos aguantar la hora entera, ¿no? Porque sí hay cierta molestia, pero en fin, en el nombre de Jesús. Hermanos, estamos aquí en Maranata. Como le comentamos, el tema de hoy va a ser resurrección, la resurrección. En estos días que todo el mundo recuerda al Señor Jesús, y es cuando más se piensa en el Señor, y eso es muy bonito, aunque la gente tenga ideas diferentes respecto a, a lo que es el Señor Jesús. La mayoría de la gente que tiene pensamientos en su corazón, que tienen bondad en su corazón, generalmente se acuerdan de él con cariño, con amor, y muchos con un hondo respeto, porque pues, saben que fue un hombre, si no creen que sea Dios, que sea un hombre que hizo el bien y dio su vida por lo que creía. Así piensa mucha gente. No lo catalogo como una persona mala, pero sí como una persona buena, pero que pues no era Dios, o sea, pues, cada quien, ¿no? Pero en este caso nosotros que somos cristianos por la gracia de Dios, hablamos de la resurrección como un episodio importantísimo en la vida de los cristianos, porque ahí se cumplió la ley, las leyes y las profecías de la Biblia. El Señor, como lo dijimos la vez pasada, que hablamos de la transfiguración, en la transfiguración el Señor mostró a Elías y a Moisés, uno representante de los profetas y el otro representante de la ley. El Señor vino aquí a cumplir con la ley y los profetas, aunque en ello le fuera la vida, que fue como terminó esto, en esa etapa del Evangelio. Sabemos que nuestro Señor está vivo, está sentado a la diestra del Padre, como dice la palabra. Él está sentado en el trono de gloria y él se declara en Apocalipsis 22 como el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Él es Dios, el único Dios que existe, como dice el Shema de Israel. Oíd Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Nada más hay un Dios, no hay dos ni tres. Solamente un Dios, y ese Dios se llama Jesús. Es el único nombre dado al hombre para salvación, Jesucristo de Nazaret. Empecemos con este tema, 24:1 de Lucas. Lucas 24:1 del 1 al 9, vamos a leer la palabra. Aquí lo importante es la palabra, no lo que hagamos nosotros, digamos nosotros, sino lo que dice la palabra. Porque la palabra es Dios mismo hablando a toda su gente, a todo su pueblo, a toda la humanidad que Él creó para la honra y la gloria de Él. Pero pues en fin, tenemos que luchar porque la gente se convierta a Jesús. Es la principal motivación de todos y cada uno de aquellos discípulos de Cristo que estamos luchando porque la palabra se escuche y penetre como espada de dos filos, que sea capaz de cortar el alma y el espíritu y penetrar hasta el tuétano de los huesos, así dice la palabra, y cambiar estructuras viejas por estructuras nuevas, estructuras que amen al Señor, que busquen honrarlo y servirle con todo su corazón y toda su energía. Dice la palabra de Dios, Lucas 24:1, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Sabemos que eran las discípulas del Señor Jesús. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Una piedra que pesaba bastantes kilos, no lo podía mover cualquier persona. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, atónitas, sorprendidas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Seguramente eran ángeles del Señor. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Multiplicidad de veces el Señor les hablaba que Él venía a cumplir las profecías del Antiguo Testamento
y que en ellas implicaba la muerte de él por los judíos. Así lo decía él, por toda la clase privilegiada económicamente y en todas las áreas del pueblo judío, que eran los que no lo querían. Los del pueblo sí lo querían, la mayoría del pueblo sí lo quería. Pero él sabía que iba a morir porque así estaba escrito y la palabra se cumple siempre. Y entonces dice el 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces ellos se acordaron ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. O sea, la idea era que fueran ellas a hablar lo que habían visto y decirle a los 11 que lo que había sucedido. No les creyeron, pero después de un tiempo les creyeron. Pero en primera instancia no les creían. ¿Cómo que no está? Nos vamos de ahí a Juan 2, 19 al 21. Juan 2, 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él se refería a su cuerpo, amén. Dijeron los judíos en el número 20: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Se quedan sorprendidos. ¿Cómo va a ser que lo levante en 3 días? Pero no se refería a un templo de piedra. Él hablaba, el 21, del templo de su cuerpo. Y fue lo que se hizo. Él fue lo que hizo. Volver de la muerte, solamente Él. Y lo hizo nuestro Señor Jesús. Muchas veces hay personas que usted les habla de alguna situación especial o de algún tema específico. Y si usted se introduce en el área espiritual, muchas veces las personas les cuesta mucho trabajo entender lo espiritual, porque viven en lo material la mayoría de la gente del mundo. Piensan en dinero, piensan en casas, en autos, piensan en cosas que para ellos es lo esencial. Cuando se habla del Señor se pone a pensar, no, pues sí creo en Dios, sí creo en Dios, sí. Dice que creen en Dios, pero pues nada más dice que lo que creen en Él, pero no lo obedecen en nada. O sea, viven una vida apegada a la sociedad, apegada a los principios de la sociedad, a las expectativas de la sociedad y no las expectativas de un hijo de Dios. Es muy triste pensar que mucha gente, desgraciadamente, así vive. Y es una gran mayoría, la que vive así. Personas, perdón, es que tengo rinitis. Personas que los parámetros que ellos ven en su vida no son iguales a los cristianos, pues completamente diferentes, la verdad. Por eso cuando vino el Señor, pues veía todo, nada más pensaban en el dinero, qué me va a afectar esto, uy, nos va a echar en contra la gente, va a hacer esto, va a hacer aquello. Ellos lo pensaban, nos va a destruir como Estado de Israel. Nos van a atacar se nos van a poner en contra los romanos y no pensaban en Dios. Y los que pensaban así eran los sacerdotes, los que estaban ahí dirigiendo, entre comillas, dirigiendo la palabra de Dios. Ellos decían la palabra, pero no la hacían. ¿Y cómo vas a guiar a un ser humano si tú no la haces? Te ven que andas en autos nuevos, que ves que andan con joyas y todo, y la gente toda pobre, pues no los iban a seguir. Los consideraron unos hipócritas, porque eso es lo que eran. Es lo que eran, hipócritas. Y desgraciadamente, actualmente la situación es igual. Las personas que tienen cargos de iglesias, no estoy hablando de una en específico, de iglesias, de congregaciones, viven en otra
dimensión a lo que vive el pueblo de la congregación. Eso es cierto, es real. ¿Quién va a juzgar? El Señor Jesús, solamente Él. Y luego hay veces que ni siquiera la doctrina del Señor la dan. Y lo siguen y lo siguen y lo siguen. Son los falsos profetas, porque tienen otra visión de lo que es la palabra del Señor. Y aquí por eso es importante que en este grupo de Maranata se les diga que aquí lo que más importante es la palabra del Señor. Aquí el Señor les habla a esta gente, a los fariseos, que destruyan ese pueblo y en 3 días lo levantaré, dice, pero es su pueblo de él, su cuerpo de él, es su templo, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde ya, si ustedes ven, hay un cambio radical. ¿Cómo van a entender que es un templo, un cuerpo de un ser humano? No lo entendían, ni lo entiende mucha gente, ¿eh? Hay gente que le digo, oiga, usted toma mucho, usted fuma mucho. Sí, sí, pues, la verdad sí. Se droga. Usted no sabe que el templo de Cristo es su cuerpo de usted. No, ¿y eso por qué me dice eso? Porque así dice la palabra de Dios. El Señor nos está prestando nuestro cuerpo para que habitemos en Él. ¿Y qué cuenta le va a dar a Él cuando entregue su cuerpo? Pues a uno les entra por aquí y les sale por acá, ¿eh? Está lo mismo. No, pues ya veré, ya veré. Bueno, está bien. Hay unos que sí, como que sí les mueve uno al piso, pero francamente no. Pues la gran mayoría está en otro rollo, en otra idea, ¿no? Ideas del mundo. Bueno, vámonos a cambiar hacia Juan 16:16. Juan 16:16. Dice, hay otra parte de la Biblia donde él siempre le está hablando lo mismo, ¿no? Avisándoles que tiene que morir. O sea, la profecía estaba ya marcada. Y él les decía lo mismo siempre. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Amén. Y el mundo se alegrará. Y él está diciendo lo que va a pasar. Y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y ahí les pone un ejemplo, una parábola, un ejemplo de una mujer. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Yo, hermanos, he tenido el privilegio de atender muchísimos partos. Yo perdí la cuenta cuántos partos atendí. Y yo veía, como dice ahí la palabra del Señor, la angustia de las mujeres. Doctor, estoy bien. Sí, no se preocupe. Y pues es que no sale, tranquila. Si se pone nervioso va a ser peor, pues se va a sentir usted peor. Y ahí es uno tranquilizado. Es mucho de psicología lo que se usa ahí. Psicología que pues estudiamos cuando estábamos en la universidad y pues tratamos de ser personas que les ayuden en lo que más puede a la persona, no nada más en la cuestión médica. Pero sí, hay una angustia terrible en las mujeres. Pero cuando sales un niño, yo les digo una cosa, mire, un corte que hacemos los médicos en la parte de abajo de su, de su cuerpo de las señoras, de su vagina, corta uno para que salga el niño, para que no rompa, no desgarre el tejido. Y cortamos y cuando sale el niño, lo entregamos a la enfermera y la enfermera lo baña al niñito, le amarra su ombliguito y bueno, hace todo lo que tiene que hacer. Y la señora nada más llora o tiene dolor, yo así lo veo,
Es increíble. Cuando nace el niño dice, doctor, ¿cómo salió mi hijo? ¿Cómo salió mi hijo? Se les olvida en ese momento todo el sufrimiento que tuvieron en el parto. Y todas las hermanas que son mujeres, ¿saben ustedes lo que es esto? Las que han tenido bebés. Amén. Se les olvida todo. Y acuérdense, hermanas, que es un regalo de Dios. Y ahí lo dice claramente, ¿no? La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Sí, es un dolor que no, yo no puedo, yo nada más lo he visto, pero no, claro, lógicamente no lo voy a sentir nunca. Dice, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Un hombre o una mujer. Cuando nace un bebé, no importa qué sexo sea, uno ve a sus hijos cuando nacen. Yo atendí el parto de mi primera hija y de varios nietos, pero mi primera niña fue mi Miriam. Y yo atendí ese parto y estaba maravillado de ver cómo salía mi bebé del cuerpo de mi esposa. Impresionante, impresionante, maravilloso. Yo había tenido muchos partos, no muchos, claro, a comparación como ahora, ¿no? Pues ya tengo 44 años siendo médico, son muchos años. Pero en ese tiempo, pues tenía poquitos, pero la verdad fue impactante ver salir un ser humano que era tenía parte de mí y parte de mi esposa. Y la veía yo llorar y la revisaba, estaba completita, si no tenía nada más. No, gracias a Dios salió bien mi hija. Y esa sensación de ver a su hijo de uno cuando nace es una sensación que no puede olvidársela a nadie. Es el regalo de Dios. Y es lo que dice el Señor ahí. Amén. En el 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Estaba anticipando lo que iba a venir después de la resurrección. Está hablando antes de morir. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Es la promesa de Dios. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Amén. Ahí lo dice clarito. En mi nombre, dice el Señor. Es el único nombre que existe en la Biblia para salvación. De ahí nos vamos a Mateo 12:40. Fíjese bien. Ahí les vuelve a hablar el Señor y les dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Aquí es muy interesante esto, porque dice, bueno, 3 días y 3 noches, sabes, estuvo en la cueva, ¿no? Bueno, físicamente sí. Pero él bajó al Hades. Él bajó al infierno. Él sí bajó espiritualmente. Su alma bajó. Amén. Dice en el corazón de la tierra. El corazón de la tierra no es donde está la cueva, ¿estamos de acuerdo? Es la parte superficial. Estuvo en la parte de abajo de la tierra. Y lo dice claramente ahí. En el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y salió triunfante nuestro Señor. ¿De acuerdo? De ahí nos vamos a Mateo 16:21. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Les decía y les decía y les decía. También cuando él, miren, fíjense, es muy interesante porque esto muchos pastores lo dicen, mis hermanos de nuestra congregación lo dicen claramente y es cierto. Es muy cierto lo que dicen mis hermanos. Cuando dicen ellos, él declara lo que iba a pasar, pero también declara una cosa que iba a pasar y con la autoridad del Señor Jesús, la palabra dicha por Dios, por Jesús, se cumplió también. Y resucitar al tercer día, dice. Al decirlo estaba dando la orden explícita de que él tenía que resucitar al tercer día porque era voluntad de Dios. Amén. Entonces estaba decretando una realidad que iba a pasar.
Todavía no había pasado ni siquiera pues, que que padeciera por los ancianos y de los sacerdotes y de los escribas. No había pasado eso. Y no había sido muerto. Y tampoco había resucitado, ¿verdad? Pero todo eso sucedió porque estaba decretado en la palabra de Dios, mucho antes que viniera el Señor. Amén. Por eso cuando hablamos de la transfiguración, hablamos de cómo era importante esa figura que se muestra en la transfiguración de cómo están ahí nuestro Señor Jesús, Dios. Está Elías, representante de los profetas y las profecías del Señor, y la ley de Moisés. Él vino a que se cumpliese la ley y los profetas. Es sumamente importante esto. De ahí nos vamos a Lucas 18, 31 al 33. Lucas 18, 31 al 33. Amén. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Ahí está, cumpliéndose la palabra. Y se cumplirán, dice, todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesús. Amén. Porque era 100% Dios, 100% hombre. El 32 dice, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Está diciendo lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque lo que dice Dios siempre se cumple. Amén. Y el 33 dice, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Otra vez, ahí se dice. Mas al tercer día se iba a cumplir la palabra de Dios y iba a resucitar nuestro Señor Jesús. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Vemos cómo se va cumpliendo la palabra de Dios. Cuando sucede, no puede haber duda. Amén. ¿Qué le dejaron a los dicho? ¿Qué les dijeron los ángeles que estaban allá afuera de la tumba, del sepulcro del Señor Jesús? A las personas, a las mujeres que iban a ungirlo, como es costumbre de esos países, ungen a sus muertos. Y en muchas culturas se usa eso, ¿no? Les dejaron implícitos cuatro mensajes. Ahí decían los mensajes: no teman, porque Él está vivo, es el segundo. Venid y ved, que vayan y vean que no está. Id pronto y decid. O sea, ¿por qué? ¿Por qué los dejó el Señor ahí? Para que fueran mensajeros de Dios. Y que todo lo que Él había dicho se está cumpliendo. ¿De acuerdo? Es sumamente importante esto. De ahí nos vamos a Lucas 24, 36 al 39. Gloria a Dios, gloria al Señor. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ahí está la resurrección del Señor en medio de sus discípulos. Amén. Se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, mucha gente dice, no existen los espíritus. Sí, sí existen los espíritus, ¿cómo que no? Sí existen. El mismo Señor lo está diciendo. Si hay un espíritu, por eso dice, no debe usted andar buscando los espíritus, porque sí, los espíritus que andan volando, flotando, generalmente son para hacer daño. También es importante que se entienda que por algo el Señor dice que no busquen a los espíritus, las personas que andan
espiritistas que hablan con espíritus, pues sí pueden hablar con espíritus, pero son espíritus de demonios. ¿Y para qué se mete con ellos si usted tiene al Santo Espíritu de Dios para poder decir todo lo que usted tiene? No tenemos por qué andar buscando nosotros un espíritu diferente al Espíritu del Señor Jesús, al Espíritu Santo, que es nuestro Señor Jesucristo. Él dice claramente, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. En Juan 20, 26 al 29, 18 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, igual que en otra ocasión, ¿no? 27, dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mirad mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Hay un escritor que yo leí que él lo llena de disculpas a Tomás y dice que no, que él creía mucho en él, que lo amaba. Pues bueno, yo no puedo poner en duda nada de lo que diga mi hermano, pero pues el mismo Señor Jesús le dice que es un incrédulo. Entonces, ¿quién conoce más a los seres humanos que él? Pues si era un incrédulo, era un incrédulo. Y no puedo decirlo, yo nomás digo lo que dice la palabra. Porque decía que si no veía, que no podía creer cuando le dijeron que había llegado el Señor Jesús. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, porque vio, creyó. Y eso lo estaba diciendo la palabra clarito, ¿no? No sé en qué se fundamenta el hermano. Dice muchas cosas, ¿no? Pero en realidad para mí no son ninguna válidas. ¿Qué es lo más válido de la palabra? Pues lo que dice el Señor Jesús, ¿no? O sea, está diciendo claramente que este hombre pues era incrédulo, no creía, nada más lo que él veía. Y a Dios, la mayoría de la gente no lo ve, pero creemos en él. Amén. Y lo dice precisamente ahorita, ¿no? Dice en el 29, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Si no lo hubiera visto, no hubiera creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice el Señor. En ese mismo tiempo, hubo personas que no lo vieron al Señor, pero creyeron lo que había pasado, que Él había resucitado. Y de ahí se sustenta lo que es la iglesia cristiana, en que la mayoría de la gente no lo ha visto, no lo vio al Señor. No lo vio, pero cree en lo que Él hizo, lo que pasó con Él. Y ahí se sustenta en la fe de un pueblo que no vio a Dios y que no sigue viendo a Dios físicamente. Y ahí lo dice claramente el Señor, es una bienaventuranza los que nos vieron, los que no vieron y creyeron. Y sigue lo mismo, pasan los siglos y la gente sigue creyendo en el Señor aunque no lo ve, nada más por lo que ha leído, por la palabra de los apóstoles, por la palabra de sus pastores, de sus líderes cristianos. Ahí se sustenta la fe del Señor en nosotros los cristianos. Amén. En la primera de Corintios 15, 39, hermanos. Amén. Dice, ya está hablando ahí Pablo a los corintios, precisamente de algo que él recibió, dice claramente ahí. Él no vio a Cristo físicamente, él nada más vio el resplandor del Señor y oyó la voz de él, qué maravilloso, ¿no? Cuando se cayó del caballo rumbo a Damasco, ¿no? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, ¿qué pasó ahí? Él está confirmando todo lo que pasó realmente. Nada más está diciendo lo que sucedió, que se cumplieron las Escrituras. Tanto la muerte del Señor, su sepultura y la resucitación del Señor al tercer día. ¿Conforme a quién? A las Escrituras. ¿Quién escribió las Escrituras? El Señor Dios. Amén. Y ahí llegó el Señor. Y luego dice el 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas es Pedro.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces hubo muchos testigos, aparte 500 personas más, aparte de los 12 discípulos, que lo vieron al Señor Jesús, que platicaron con él, que tuvieron la certeza de haberlo visto, porque lo dice la Biblia, porque creemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Tenemos conciencia clara de que esto es real, es verdad, es absoluto. Amén. Entonces nosotros nos ponemos a ver que no nada más el Señor mostró lo que iba a pasar, eh, nada más por lo que él decía, sino también se sustenta, él ponía como ejemplo de esto figuras que hay en la Biblia donde se dice claramente que esos 3 días que por ejemplo que estuvo Jonás en el vientre del pez, del gran pez, era una figura de la muerte del Señor Jesús posterior, como iba a ser. Pero seguramente Jonás ni siquiera sabía que iba a ser él una figura de Dios. ¿Por qué? Porque todo está planeado en la Biblia. Tenía mucho, mucho tiempo atrás lo que pasó con Jonás a que apareciese el Señor Jesús. Pero ya estaban avisando a través de la palabra que eso iba a ser lo que iba a vivir Jesús en el tiempo que le tocase estar en la tierra. Amén. Hemos visto muchas veces aquí en este lugar donde estamos ahorita, que la gente que lee más la palabra, lógicamente, o que aquel que tiene una percepción especial de la palabra, porque lee más y escucha más la palabra, se da cuenta de que los mensajes de Dios siempre vienen ya incluso anunciados de tiempos atrás. Y en toda la Biblia es lo mismo. Recordemos, por ejemplo, que antes de que partiese Moisés de la tierra de Yetro hacia Egipto, que fue ahí donde habló el Señor con él y lo convenció que fuera a hacer la obra de él, el Señor le había dicho que iba a endurecerse el corazón del faraón y que iba a tener que usar sus plagas, las plagas, todo eso. Entonces el Señor sabía lo que iba a pasar. Y cómo Él usa a sus hombres, los prepara antes para que puedan hacer la obra de Dios. Por ejemplo, Moisés estuvo viviendo en el palacio real de Egipto. Era tratado como un príncipe porque su madre adoptiva era la hija del emperador, del faraón. Entonces el Señor lo preparó aprendiendo el idioma de ese pueblo, aprendiendo sus costumbres, y cuando llegó el momento usó esa sabiduría de que aprendió este hombre y lo llevó ahí. También te va a decir, bueno, ¿y por qué vivió 40 años? ¿Qué cosa tan especial, no? No puedo definir en otra forma, ¿no? Que Moisés estuvo 40 años viviendo en Egipto. Tuvo un problema con una persona porque estaba agrediendo, un soldado que estaba agrediendo a un judío, lo mató. Un hombre tan noble como era él, ¿cómo vería la injusticia que hizo eso? Huyó y estuvo 40 años sirviendo como pastor de Yetro, de su suegro. A ver, el Señor ahí, en ese lugar, él seguía adorando a Dios. Y el Señor sabe por qué lo tenía cuidando ovejas. ¿Por qué iba a cuidar un ganado? Un ganado, no, más bien no ganado, no, pues esos seres humanos, ¿no? Iba a tener que manejar una gran cantidad de gente y tenía que tener ese aprendizaje de pastoreo, ¿no?
ese aprendizaje de cómo ser paciente con la gente y todo esto. Y lo logró casi completamente en todo su ministerio. Casi los 40 años lo duró así, haciendo la obra de Dios y siendo un hombre humilde, que lo aprendió seguramente. Lo poco que tenía de altivez seguramente se le quitó con manejando las ovejas de su suegro. 40 años, es una vida entera, 40 años. Y a los 80 lo manda a sacar el Señor, lo saca de ahí y lo lleva a Egipto y empieza la gran marcha en el desierto. Que como dice la palabra de Dios, hubieran salido rápido, pero un pueblo tan desobediente que siempre estaba renegando de la palabra de Dios. No, que nunca quería aceptar que eso estaba bien, o sea, que lo siguieran, que lo obedecieran. No, siempre estaban renegando de algo. Y por eso el Señor los tuvo ahí metidos en el desierto. Y no se percataban ellos que su calzado no se gastaba, que no se gastaba su ropa, que siempre tenían alimento. Seguramente el Señor los probaba con cierta periodicidad para ver cómo iban evolucionando como pueblo. Y la verdad, tanto no evolucionaban agradablemente para Dios que los seguía teniendo en el desierto, aunque Él los podía haber sacado desde cuándo, ¿no? Y duraron 40 años, ¿no? Es increíble cuánto tiempo. Y ya previamente, cuando iban iban a estar en Egipto, el tiempo que iban a estar ahí era menos tiempo del que estuvieron. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el pueblo rebelde nunca hizo lo correcto siendo como esclavo. Y luego se quejaron y ya Dios se condolió de ellos, los saca de ahí a través de Moisés, usando a Moisés como su guía. Y todos los que salieron de Egipto, ninguno, nada más entraron 2 personas a la tierra prometida. ¿Quiénes fueron? Caleb y Josué. Fíjense nada más, para que el Señor hubiera hecho eso, ninguno de los que salió de Egipto, nada más 2 personas, y desgraciadamente ni siquiera Moisés, ¿no? Es increíble esto. Como un hombre tan paciente, lo decía el Señor ahí en la Biblia, lo dice claramente, que es el hombre más humilde que él conoce, ¿no? Un hombre noble, bondadoso, y lo esperaron hasta que le pegó a la piedra 2 veces, ¿no? Y el Señor le decía que nada más le hablase. Eso lo dijimos la vez pasada, hermanos. Todo lo que hace el Señor lo hace por algo. Tiene un propósito. Si a nosotros, ¿cuál es la enseñanza que podemos tomar de aquí? Que nosotros debemos de seguir nuestra vida siempre buscando estar en paz con Dios, que es el principio básico y fundamental del cristianismo. Hermanos, somos frágiles, siempre lo he dicho, somos desgraciadamente, muy proclives al pecado. Y siempre lo he dicho, lo repito porque así lo decía Pablo. Y si el primer pecador soy yo, o sea, mi alma me lleva hacia mi Señor y mi cuerpo, mi carne me lleva hacia el pecado. Y yo creo que muchísima gente está con el mismo problema, ¿no? Pero tratamos de estar bien con el Señor y pues Dios nos guarde, ¿no? Dios nos cuide, nos proteja de caer en inmundicia, ¿no? Pero si no está pensando usted en el Señor, ¿qué va a pasar, hermano? Pues se va a perder, amén. Debemos de seguir lo que dice el Señor y todo lo que dice en la palabra Él lo va a cumplir, amén. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí ya me perdí. ¿Dónde íbamos? Ah, bueno. Vamos a 1 Corintios 15, 3 al 9. Sí, ya me enfoqué de nuevo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está hablando Pablo a la iglesia de Corinto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Porque Él vino a cumplir las Escrituras. Y nosotros también vamos a cumplir las Escrituras. Lo que nos toque de las Escrituras lo vamos a cumplir, porque así es la vida.
Así está escrita la vida de los hijos de Dios. El 5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, que es lo que estábamos hablando, de los cuales muchos viven aún y a otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. O sea, él se apareció a todos. Y al último de todos, como un abortivo, fíjese cómo se refiere a él el hermano Pablo, ¿no? Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él siempre hacía referencia a esto, pero él hizo mucha obra de Dios y sabemos que es un hijo de Dios. Así como él era un gran pecador, muchos lo hemos sido, y realmente lo que queremos es estar bien con nuestro Señor. Cometemos muchos errores, hermanos, pero sabemos que nuestro Señor nos conoce y que ve el corazón de nosotros, que tenemos el deseo de agradarle, así como Pablo, tanto que él perdió su vida de cortaron su cabeza. Qué triste, ¿no? Pero así es. O sea, él hizo lo que tenía que hacer y Dios lo tiene ahí entre sus hijos, ahí en el cielo. Así es la cuestión. Dice que él persiguió la iglesia de Dios, pero el Señor le dijo a él que lo necesitaba para su obra y se lo llevó. O sea, no sabemos ni de dónde va a salir un hijo de Dios. Por eso, de cualquier lugar donde estén hablando del Señor, no importa el tipo de iglesia que sea, congregaciones de un tipo o de otro, no importa cuál sea su idea de lo que es la palabra, si el Señor le place, se lo va a llevar de ahí y lo va a poner en la palabra de Dios, en su iglesia cristiana. Porque así es el Señor. Amén. Nos vamos de ahí al Hechos 2:38, hermanos. Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí, ese versículo, Hechos 2:38, lo tenemos en las congregaciones de la IPUM, porque aquí se dice claramente que arrepentíos, les dice Pedro, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está, si usted se arrepiente, hay que bautizarse en el nombre de Jesús, de Jesucristo. Y va a recibir perdón de los pecados y recibirán como regalo del Señor que Él entre en ustedes y habita en ustedes con el Espíritu Santo para su guía eterna. Amén, hermanos. ¿Cómo surgió esto? Él, cuando contestó Pedro esto, lo contestó porque les habían dicho que estaban llenos de mosto en Hechos 2, cuando recibieron el Espíritu Santo, todos hablaban lenguas distintas, afuera del aposento alto, era un lugar muy grande, alrededor de ellos había mucha gente. Dice que se oyó un estruendo como de un relámpago y que lenguas de fuego se postraron sobre cada uno de ellos y estaban sentados todos y recibieron el don del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en lenguas y decían ellos, no, estos están borrachos, llenos de mosto. Y entonces Pablo dirigió lo que aparece en la palabra, su primer predicación, y ahí se convirtieron, los llenó el Señor con su Santo Espíritu, y el Señor, en ese momento 3,000 personas que estaban oyendo se convirtieron a la palabra de Dios, porque porque les empezó a hablar de la palabra, les empezó a hablar de cómo habían matado al Señor Jesús, sus antepasados, sus padres de ellos,
cómo habían matado al Señor Jesús? Bueno, pues ahí al mismo tiempo, pues, casi eran contemporáneos, ¿no? Pues unos días. Y pero cómo habían matado a los profetas, cómo habían matado al Señor Jesús, y ellos arrepentidos dijeron que qué podían hacer para arreglar esto, ¿no? Y fue cuando les dijo el Hechos 2:38 que dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tiene que ser una persona consciente de sus pecados, una persona grande, ya adulta, o un niño que tenga, porque ahorita los niños son más despiertos que nosotros. Hay niños que bien que saben todo lo que es pecado, lo que no es pecado, y saben quién es Dios y todo esto. A mí me maravilla cómo el Señor ha dado tanta sabiduría a los chiquitos, a los chamaquitos, que son muy inteligentes gracias al Señor. Y dice claramente, ¿no? Que sea una persona consciente del pecado, que ya se dé cuenta lo que es malo y es bueno. Entonces se puede bautizar en el nombre de Jesús. Amén. Y va a ser protegido por el Señor Jesucristo. De ahí nos vamos a Hechos 3:19. Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos. O sea, mucha gente se arrepiente, pero no se convierte. O sea, convertirse es de declarar al Señor como nuestro Dios y nuestro Señor en el bautismo. Pero aquí no está hablando del bautismo específicamente, ¿no? Sino que nada más que se arrepientan y se conviertan. Dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio, tiempos de bienaventuranza, de buenaventuranza, ¿no? Si nosotros nos declaramos seguidores del Señor y convertidos a su palabra, vamos a esperar del Señor pues que nos ayude a vivir mejor. No tanto físicamente, sino que nos ayude a vivir mejor ya con una alma más limpia, un corazón más dispuesto a hacer lo bueno que a hacer lo malo. En 2 Corintios 7:10, recordemos una cosa muy importante. Dice aquí la palabra, dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso es cierto, ¿eh? La tristeza del demonio te lleva al suicidio, te llega a destruirte. Y eso desgraciadamente, pues si no tienes bondad en tu corazón, aunque estés triste, no vas a buscar la muerte, porque la muerte no es de Dios, no es con la palabra de Dios. Cuando tú estás triste, tú te enfocas en el Señor, le pides que te dé fortaleza, que te levante como un siervo del Señor y que Él haga su bendita obra en ti y que en algún momento tú, como siervo del Señor, logras salir porque el Señor te está cuidando, te está dando capacidad de respuesta ante cualquier problema que tengas en tu vida. Esa capacidad de respuesta viene sustentada en la fe de cada persona. Hay gente que dice, pero ¿cómo esta persona superó tantas cosas, no? ¿Por qué? Porque si cree en el Señor le da todo para salir del problema. Pero dice, la tristeza del mundo produce muerte. Eso es real. Vemos tanta gente que se suicida porque se mete drogas y ya no sale, ¿no? Solitos se destruyen. Y de ahí vamos a 1 de Pedro 3:21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como a la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Aquí, en la Biblia de estudio, habla de que aquí no se está hablando del bautismo en agua, sino el bautismo en Cristo. Ese bautismo en Cristo es algo especial, o sea, está pensando siempre que el Señor es nuestro resguardo, Él es nuestra arca de salvación. O sea, no está hablando de un bautismo en agua, sino ver a Cristo como un protector de nosotros, independientemente del bautismo en agua, sino al Señor tal como es el Señor, como el arca de Noé, ¿no? Como una arca
maravillosa, espiritual, que nos está sustentando con su amor y buscando siempre ser buenas personas hacia Dios. Aquí lo dice claramente, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, vamos a seguir pecando, vamos a tener problemas en nuestra mente y cosas así, pero vamos a tener una gran aspiración de una buena conciencia hacia Dios, vencer los malos pensamientos a través de buscar más y más al Señor y apegarnos más a la palabra, y eso se va yendo poco a poco y lo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Romanos 6, 3, 4 sería la última y vamos a analizarlo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Sí, sabemos que cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús en una pileta de agua, nos sumergimos y ahí estamos semejando la muerte del Señor Jesús. El número 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Cuando nos salimos de ahí, siempre decimos, eres una nueva criatura, hermano. Busca, lucha por mantenerte en esa tesitura. Busca ser siempre una vida nueva, un ser que deje lo pasado, la vieja vida, y que sea un nuevo, un renacer de un ser humano en Cristo Jesús. ¿Cuál es la idea de este tema? Hablar de la resurrección del Señor no nada más es hablar de lo que pasó. Estamos hablando de lo que está pasando ahorita. Somos siervos del Señor Jesús. Tenemos como mandato del Señor, id y haced discípulos, dice el Señor, a todas las naciones. Nosotros, a través del internet, pensamos que la palabra fluya a través de nuestra boca y que motive a nuestros hermanos a entender que el Señor es eterno. El Señor ya dio su sangre, pero solamente puede obtener el beneficio de ello aquel que se convierte, que se bautiza en el nombre de Jesús y se arrepiente de sus pecados en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso le va a limpiar de pecados y va a empezar una vida nueva como un hijo de Dios. No importa qué hayas hecho en tu vida, lo que es importante es que tú seas considerado, y por ti mismo sobre todo, una nueva criatura, y que todo aquello que te ataque, que te moleste, que veas que todavía no está muy fuerte en ti lo malo, que te apoyes en la oración, que le comentes a tu pastor, y que el Señor a través de nuestros hermanos pastores los van a guiar por el camino de la verdad, y la verdad solamente hay una. Acuérdense lo que vimos la semana pasada, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién estaba hablando? El Señor Jesucristo. La única verdad es la palabra de Dios. Lo que es importante entender que ese ser maravilloso, santo, 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 el único santo que existe, dio su vida por nosotros. Una oveja sin mancha, una oveja perfecta, dio su vida por nosotros. Y por eso tiene tanto valor, es un valor eterno, es un valor que no se puede medir, que nada más con el simple hecho de que nosotros tomemos la decisión de voltear hacia el Señor y decirle, Señor, perdóname, me arrepiento de todos mis pecados en tu santo nombre, y te bautices en el nombre de Jesús, tú vas a ser una nueva criatura en el nombre de Jesús. Y esa maravilla de lo que tú sientes en tu corazón, lo vas a transmitir a otras personas, y va a llegar el momento en que tú vas a ser un factor de cambio en tu comunidad, un factor de cambio en tu país, en tu ciudad y en el mundo también, porque de granito en granito se llenan las grandes obras de Dios. Estamos aquí hablando del Señor Jesús como siervos de Él, y diciéndoles, hermanitos, hagan la lucha por obedecer al Señor, y que nuestro Señor Jesús mueva sus corazones
Y si ustedes van a sentir una gran satisfacción, que cuando ya personas que ustedes aman, sus hijos, sus hermanas, sus hermanos, personas que están alrededor de usted, se conviertan al cristianismo y sean verdaderas criaturas de Dios. Amén. Usted va a decir, por eso yo me cambié, por eso yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya sabía lo que iba yo a hacer. Pero sí, pero si tú no hubieras querido, no cambias. Y esa parte que estaba escrita, no la ibas a escribir. Entonces lo hermoso es estar caminando en el Señor, y venga lo que venga, no importa, vamos a superar todo lo que venga en contra. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor Jesús que nos sustenta y nos mantiene con el puño, su mano derecha, nos tiene tomados de su mano, como Asaf, que estaba deslizándose, cayendo en el abismo de la inmundicia, en estar deslizándose del pecado. Y muchos de nosotros nos hemos deslizado hacia el pecado, y por la gracia de Dios nos sostiene y nos salimos de ahí. No una vez, varias veces. Pero eso qué hermoso es saber que hemos salido, porque el Señor siempre está con nosotros. Gracias, hermanos, en el nombre de Jesús. Le pido a mi Señor Jesús que tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros, y que nos dé siempre su bendición a todos nuestros hogares, a nuestros seres amados, y que pues que se haga su santa voluntad. Al final de cuentas, ¿qué es lo que importa? En el nombre de Jesús, amén.